Bien, chicos, dime. Ya. Bueno, justamente hoy día vamos a empezar con este tema de la Edad Media y se llama alto cuando es el inicio de la Edad Media, cuando digamos están los sucesos quizá más importantes de la Edad Media, el feudalismo, el Imperio Carolingio, las cruzadas. Y de ahí ya el último tramo de la Edad Media, donde incluso hay una crisis bien fuerte en Europa, a eso se llama la Baja Edad Media. A la parte final es en la Baja Edad Media. ¿No? De la Alta Edad Media son los primeros temas, ¿no? Como te digo, quizá los temas más importantes, y de ahí viene la Baja Edad Media, que es la parte final. Hoy día vamos a desarrollar justamente, vamos a entrar a lo que es la Alta Edad Media. Vamos a ver varios temas de la Edad Media, ¿no? Claro que sí. Siempre dando las buenas tardes con todos. Claro que sí, dando las buenas tardes. Siempre también, chicos, felicitándolos de que ustedes están con todo el ánimo de aprender, de salir adelante. Eso es muy, muy importante. El reconocimiento, claro que sí, a esa actitud de querer aprender, por supuesto. Este, Ahí está, buenas tardes Justin, que me ha saludado por el chat. Muy bien, claro que sí, buenas tardes contigo. Bien, vamos a empezar entonces. La sesión anterior nosotros habíamos pues avanzado con el tema de Roma, ¿no? Habíamos hecho todo lo concerniente al Imperio Romano, claro que sí, muy importante, ¿no? El mayor aporte de Roma, incluso, ¿no? Lo que es el derecho, ¿no? Que también está el cristianismo, que ellos ayudaron a consolidar. También está el idioma latín, del cual viene nuestro idioma castellano, y algunas obras arquitectónicas muy importantes, ¿no? Como el Coliseo Romano, por ejemplo. Entonces, pero justamente Roma va a llegar a su final, el Imperio Romano llega un momento en que entra en una crisis muy fuerte, una crisis terminal, justamente lo que nosotros vamos a desarrollar, ¿no? La parte final del Imperio Romano, bastante caótico, bastante desordenado, pero muy importante para poder entender lo que viene a ser la Edad Media. Muy bien, claro que sí. Justamente los últimos emperadores romanos, ¿no? Siempre hay que, digamos, citarlos a ellos: Constantino, Teodosio. Precisamente el emperador Teodosio dividió Roma porque era un territorio demasiado extenso y muy difícil ya de gobernar. Teodosio lo divide entre sus dos hijos, creando una Roma de Occidente para su hijo Honorio y una Roma de Oriente para su hijo Arcadio. La Roma de Oriente va a sobrevivir con el nombre de Imperio Bizantino, prácticamente 1000 años más. Pero el Imperio Romano de Occidente estaba muy mal administrado, empobrecido, y precisamente el Imperio Romano de Occidente llega a su final, y cuando cae Roma de Occidente, ahí se considera, ¿no?, el fin de la Edad Antigua y el inicio de la Edad Media. Con la caída de Roma de Occidente. ¿Por qué cayó Roma de Occidente? Precisamente por lo que ahorita vamos a ver: las invasiones bárbaras. Muy bien, claro, ¿no? Entonces, que fue un momento de mucho desorden para Europa. Pero así empieza la Edad Media, ¿no? Con la caída de Roma de Occidente y bueno, ¿no? Con un inicio muy confuso, la Edad Media. Vemos acá que las invasiones bárbaras a lo largo del siglo IV y el siglo V después de Cristo. Hay que entender que la palabra bárbaro significaba extranjero, o sea, todos aquellos que no vivían en Roma, o sea, todos los extranjeros eran bárbaros. Pero con el pasar del tiempo, la palabra bárbaro prácticamente no solamente designa lo extranjero, sino
una persona, ¿no?, de escaso nivel cultural, un poco violenta, un poco inferior, ¿no? Y da la casualidad que todos los que vivían fuera de Roma eran pues culturalmente inferiores, sobre todo los que vivían al norte de Europa, los llamados germanos, que eran pueblos muy violentos, pero eran muy atrasados si los comparamos con los romanos. Los romanos ya vivían en ciudades, conocían leyes, pero los germanos, estos bárbaros, no vivían en aldeas, ¿no? Les era desconocido las ciudades. Los germanos vivían en aldeas, de manera muy sucia, desorganizada, no sabían ni leer ni escribir ni nada de eso. Entonces, por eso es que la palabra bárbaro, que inicialmente significaba extranjero, comenzó a designar también la persona inculta, la persona de escaso nivel cultural, la persona sucia, ¿no? Es bárbaro, ¿no? Una barbaridad, ¿no? Una cosa así, pues, ¿no? Así es. Alessandro también me está saludando por el chat. ¿Cómo estás, Alessandro? Muy bien. Vamos a ver entonces. Y mira, justamente acá indicamos algunas cosas. Muy bien. Tengo por acá al emperador Valente, ¿no? Esta es el último tramo, ¿no?, del Imperio Romano. Una época, repito, un poco desordenada, pero que justamente, ¿no?, marca el fin del Imperio Romano de Occidente y el fin de la Edad Antigua. Tengo acá al emperador romano Valente. Muy bien. Un detalle que también hay que tomar en cuenta, chicos, es que los bárbaros, sobre todo del norte de Europa, los llamados germanos, ellos siempre habían querido entrar a Roma a saquear, a robar, a generar violencia. Pero mientras el Imperio Romano estaba fuerte, mientras el Imperio Romano estaba organizado, ¿no?, Roma tenía un gran ejército, ¿no?, las legiones romanas. Muy bien, claro que sí. Y entonces los romanos siempre evitaban, ¿no?, que estos germanos entren al territorio romano. Pero precisamente ya a partir, ¿no?, de, no sé, pues el año 400, ¿no?, en la parte final, ¿no?, del Imperio Romano, Roma estaba tan débil que ya no podía contener las invasiones bárbaras, ¿no?, las invasiones germanas. Entonces no había dinero. El Estado romano estaba muy empobrecido. Entonces, por ejemplo, se llegó a un punto en el cual era caro mantener soldados romanos porque había que pagarles un sueldo, ¿no? Y entonces el mismo Estado romano comienza a reclutar soldados germanos que cobraban mucho menos, eran más baratos, y entonces así los ejércitos romanos comenzaron a ser ocupados por soldados germanos, soldados bárbaros. Y eso fue muy peligroso porque al momento en que se desatan las invasiones bárbaras, en algunos casos muchos batallones, entre comillas romanos, pero que eran soldados germanos, terminan pasándose, ¿no?, traicionando a Roma, porque ellos no eran romanos, ellos estaban peleando simplemente por un dinero y se veían que él era más provechoso, más bien juntarse con los invasores germanos en contra de Roma lo hacían. Eran tropas poco leales, eran prácticamente mercenarios, pero de esa manera los germanos comenzaron a ocupar gran parte del ejército romano, ¿no?, de esta manera, porque Roma no tenía dinero y preferían reclutar soldados germanos. Muy bien, entonces para el siglo IV, con una Roma cada vez más débil, los bárbaros, los germanos, comienzan poco a poco a invadir. Este emperador romano Valente, por ejemplo, se enfrenta a los germanos, a los visigodos, y es derrotado en la batalla de Adrianápolis. Muy bien, Adrianópolis, por los bárbaros. Era la primera vez que un emperador romano caía derrotado ante los germanos, ante los bárbaros. Y esto prácticamente va a marcar el inicio ya de las invasiones bárbaras, porque los mismos germanos se dieron cuenta de la debilidad del Imperio Romano y van a atacar con más ganas, ¿no? Y luego de Valente tengo por acá a Teodosio, ahí está,
Y yo te había manifestado que este emperador Teodosio, al darse cuenta que Roma era pues inmanejable, ¿no? Divide Roma, ¿no? Como estamos viendo, en Oriente y Occidente. Claro que sí. Al Imperio Romano de Oriente lo deja a su hijo Arcadio. Y al Imperio Romano de Occidente se lo deja a su hijo Honorio. Ahí está. Muy bien. Y en el caso de, como te repito, en la Roma de Oriente, que se va a empezar a llamar Bizancio, bueno, Roma de Oriente sí tenía tenía dinero, tenía un buen ejército. Por eso es que la Roma de Oriente sobrevive a las invasiones bárbaras. Claro, con el nombre de Imperio Bizantino, la Roma de Oriente existirá por 1000 años más. El problema era Roma de Occidente, ¿no? Empobrecida, incluso con una población débil. ¿Qué iba a hacer Honorio? Esta su hermana de Honorio, Gala Placidia, la famosa Gala Placidia, y este es Estilicón. Este Estilicón, por ejemplo, era un germano, era un bárbaro que había llegado a, digamos, a figurar como asesor, en este caso de Honorio, pero este Estilicón era un bárbaro, era un germano. Entonces, ¿no? Ahí vemos de qué manera los mismos germanos, de forma pacífica, se estaban infiltrando en el territorio y ocupando cargos dentro del Imperio Romano. Estilicón era vándalo, claro que sí. Bueno, Honorio no tiene hijos, ¿ya? Pero su hermana Gala Placidia sí. Gala Placidia, a ella se le intentó unir con el rey visigodo Ataulfo, pero el matrimonio no se llega a consumar, y Gala Placidia va a tener a su hijo Valentiniano y a su hija Iusta Gracia Honoria. Bien, ahí está. Bueno, como te manifesté, Honorio no tiene hijos, entonces la corona va a recaer en su sobrino Valentiniano III. Valentiniano III, muy bien, bueno, ahí está Gala Placidia con sus dos hijos, ¿no? Con Valentiniano y con Iusta Gracia Honoria. Valentiniano III contó con el apoyo de este general romano, Aecio, muy importante, y tienen un triunfo porque derrotan al famoso Atila, ¿no? Que de un ratito vamos a ver al famoso Atila, el rey de los hunos, era un bárbaro extremadamente salvaje. Pero Valentiniano y el general romano Aecio, que muchos llaman el último romano, Aecio, logran derrotar a Atila, ¿no? Ahí está Atila, perfecto. Inicialmente se había estado negociando el matrimonio entre Iusta Gracia Honoria y Atila, pero dicho matrimonio no se lleva a cabo. Atila fue derrotado en los campos cataláunicos y al poco tiempo fallece Atila. Muy bien, así es. Ahora, bueno, acá en Oriente está el emperador Marciano. ¿Qué tal nombre? Bueno, Valentiniano III, muy bien, terminan sacándolo del poder, y tenemos acá al último emperador de Roma de Occidente, un niñito llamado Rómulo Augustulo. Muy bien, él es el último emperador de Roma de Occidente, pero era un niño y en una situación tan débil que un jefe bárbaro llamado Odoacro lo saca del poder al niñito, y Odoacro, este jefe bárbaro, Odoacro coge todas las insignias imperiales del niñito de Rómulo Augusto, todas las insignias imperiales de la Roma de Occidente, y lo envía a la Roma de Oriente, al emperador Zenón. Él es el verdadero Zenón. Muy bien, ahí está. Entonces, Odoacro, este jefe bárbaro, ¿no?, lo saca del cargo al niñito Rómulo Augusto, y repito, todas las insignias imperiales de Roma de Occidente, ahí lo reúne ahí, ¿no?, y los envía a Oriente, a Bizancio, como diciendo, ya no va a haber emperador romano de Occidente, Roma de Occidente hasta acá nomás, ya no va a haber emperador de Roma de Occidente, se acabó Roma de Occidente. Por eso Rómulo Augusto es el último emperador de Roma de Occidente, se acaba la Edad Antigua, 476 después de Cristo, y comienza la Edad Media. Muy bien, así es, él es el último emperador de Roma de Occidente. Roma de Occidente llegó hasta acá, punto final.
Roma de Oriente sí va a sobrevivir, pero Occidente no. Muy bien. ¿Y quién lo sacó a Rómulo Augusto? Un bárbaro, un germano llamado Odoacro. Perfecto. Y justamente vemos acá, estos son los dos últimos grandes emperadores romanos, por supuesto. Ahí está. Ahí está entonces, ¿no? Aquí en el chat Alessandro me dice, profe, aún así es un golpe bajo perder Roma de Occidente. Bueno, sí, pues, pero bueno, sucedió así, dejó de existir Roma de Occidente. Estos son los últimos emperadores, grandes emperadores romanos, ¿no? Constantino es importante porque Constantino es el primer emperador cristiano. Recordemos que Constantino, él se bautiza a pedido de su madre, que era cristiana, y Constantino dio el edicto de Milán. Con el edicto de Milán se da la libertad de culto en Roma, se da la libertad de culto, por supuesto, y se deja de perseguir a los cristianos. Y en el concilio de Nicea, se organiza, Constantino ayuda a organizar, a fortalecer la Iglesia Católica. La Iglesia Católica. ¿En qué momento Constantino decidió ya hacerse cristiano, ¿no? Bueno, su madre siempre se lo había pedido, pero hay una batalla, muy bien, claro que sí, de Puente Milvio. En la batalla de Puente Milvio dice que Constantino, muy bien, Constantino tenía problemas para ganar esa batalla y vio en el cielo este símbolo, este signo de acá, y con una frase, ¿no? Hoc signo vinces, con este signo vencerás. Entonces Constantino, él cuenta eso, ¿no? En plena batalla de Puente Milvio, que tenía problemas y vio en el cielo, ¿no? Ese símbolo, hoc signo vinces, con este signo vencerás. Y entonces Constantino hizo la promesa, ¿no? Que si ganaba esa batalla de Puente Milvio, él se hacía cristiano sí o sí. Y ganó. Ganó la batalla de Puente Milvio, cumplió su palabra, Constantino se hizo cristiano, ¿no? Edicto de Milán, libertad de culto, concilio de Nicea, ayudar a organizar la Iglesia Católica. Luego de Constantino, Teodosio, ¿no? Que hace un rato lo mencionamos a Teodosio porque divide el imperio entre sus hijos. Teodosio, muy bien, y lo tenemos acá. Teodosio dio el edicto de Tesalónica, con el cual declara la religión oficial, el cristianismo en Roma, declara la religión oficial del cristianismo, así es, y por supuesto, y luego de declarar como religión oficial el cristianismo, divide el imperio, ¿no? Como te lo he mencionado, entre sus hijos, ¿no? Honorio Occidente, Arcadio Oriente. Así es. Y bueno, vemos entonces acá las primeras invasiones bárbaras. Ahí está el mapita. Muy bien, acá está la división hecha por Teodosio. Acá está Roma de Oriente, Bizancio, y esta es Roma de Occidente. Los bárbaros, recordemos, son los extranjeros. Los bárbaros más famosos son los germanos, que estaban divididos en varios pueblos, mira, ve, anglos, sajones, francos, vándalos, ostrogodos, visigodos. Y como te he mencionado ya, los germanos siempre habían querido entrar a Roma, pero el ejército romano, muy organizado, muy fuerte, los detenía, ¿no? Las legiones romanas en los limes, o sea, en los límites, los detenían. Pero este equilibrio se rompe porque Roma está debilitada, y porque llega un pueblo, Europa, un pueblo asiático, que son los hunos. Acá están los hunos, con su famoso líder Atila. Y entonces los hunos van a empezar a perseguir y a derrotar a los germanos. Y en su desesperación, los germanos fuerzan su entrada a Roma, y como Roma está debilitada, los bárbaros entran con todo, ¿no? Y ahí se inician las invasiones bárbaras. Entonces, el detonante para que los germanos entren con todo al Imperio Romano es la llegada a Europa de este pueblo asiático, los hunos, con su líder
Atila. Muy bien, claro que sí. Justamente abajo vemos las causas, ¿no? Sobrepoblación de los germanos, claro, severos cambios climáticos, presión de los hunos, de este pueblo asiático que llega a Europa. De los hunos se habla bastante y se exagera bastante, ¿no? Que los hunos eran unos malvados, que los hunos, por ejemplo, para no afeitarse, se cortaban la cara, se chuseaban, ¿no? Imagínate, ¿no? Para no afeitarse, dice. No quieren gastar en Presto Bárbara, así que se chuseaban la cara los hunos, ¿no? Porque cosas serían monstruos, orcos, qué cosa, ¿no? Que comían carne cruda, ¿no? Como si fueran animales, que dormían a la intemperie, no les gustaba dormir así bajo techo, ¿no? Como si fueran animalitos silvestres, ¿no? Entonces, de esa manera. Muy bien. Entonces, así es. Ya está. Y vuelvo a repetirte, el detonante para que empiecen las invasiones bárbaras es la llegada a Europa de los hunos con su líder Atila. Muy bien. Ahí está, entonces, importante. Ahora, si uno pregunta, ¿no? Profe, ¿y cómo eran estos germanos? ¿En verdad eran así, incultos, sucios? Sí, los germanos eran rubios. Los germanos son primos de los vikingos, pues. Y los germanos eran rubios y rubias. Un ojo verde, el otro azul. Guapas, hermosas, blancas, pecosas, pero salvajes, violentas, agresivas. Hasta las mismas mujeres, ¿ah? Sí. Tenía su dios, los germanos tenían su dios Wotan, que era prácticamente Odín, prácticamente era Odín, el Wotan. Y no sabían leer ni escribir, vivían en aldeas, sí, eran salvajes todavía los germanos. Además que su sistema de justicia era bien curioso, porque los germanos, por ejemplo, ellos en sus tribus practicaban el vergel. El vergel era pagar una indemnización. Cuando los germanos, por ejemplo, un germano mataba, ¿no? Mataba al miembro de otra familia germana, entonces un poco para digamos paliar el enojo, el asesino podía dar algún bien económico a los deudos del que ha sido asesinado, ¿no? Entonces sí, el vergel es como la indemnización. Muy bien, la indemnización, pagar una reparación. He matado a alguien, pero a la familia de esa persona le voy a dar bienes como una reparación. Ese es el vergel. Y luego estaba las ordalías. Las ordalías eran los llamados juicios de Dios. Entonces los germanos, por ejemplo, ellos a una persona acusada de robo, de algún delito, lo sometían a torturas. Ellos decían que si la persona soporta las torturas es porque el dios Wotan lo está cuidando, pero si la persona le va mal en las torturas es porque es su castigo, porque es un ladrón y merece ser castigado. Entonces, por ejemplo, dentro de los germanos, que vemos acá los diferentes pueblos germanos, ¿no? Anglos, sajones, francos, vándalos, ostrogodos, visigodos. Entonces, estos pueblos germanos, cuando acusaban a alguien, como te repito, lo torturaban pues con las ordalías. Por ejemplo, le hacían caminar descalzo sobre carbón al rojo vivo. Esa es una ordalía. Si eres inocente, entonces el dios Wotan te cuidará. Si eres culpable, bien hecho que te queme los pies. O si no, la ordalía era cargar un fierro al rojo vivo. Si eres inocente, el dios Wotan te va a cuidar. Si eres culpable, te vas a quemar. O por ejemplo, hervir una olla de agua hirviendo, y dejaban caer ¿cómo se llama? Un anillo. Entonces tú tenías que meter la mano al agua hirviendo y sacar el anillo. Si eres inocente, el dios Wotan te cuidará. Si eres culpable, imagínate, quemaduras de tercer grado. Justo hubo una lectura de este temita que estaba hablando, cuando había castigos. Sí, eran claro castigos, pero ellos, los germanos, lo planteaban así, ¿no? O sea, si eres inocente, entonces el dios Wotan te cuidará y entonces tu castigo será leve, ¿no?
Pero si eres culpable, entonces bien hecho, ¿no? Que te duela, que te hagas daño. Pero es una forma de justicia primitiva, pues, ¿no? Salvaje, violenta, ¿no? Pero así eran los germanos. Mientras que del otro lado, los romanos ya tenían leyes, tenían juzgados, tenían abogados, tenían legislación. Imagínate qué tal diferencia. Por un lado, estos salvajes que meten su mano en agua hirviendo, y del otro lado, leyes, ¿no? Criterios legales que hasta ahora se utilizan incluso, ¿no? La diferencia era muy notoria. Bárbaros, extranjeros, pero también gente salvaje, ¿no? Muy bien, entonces ya hemos hablado acerca de los germanos y sus juicios, ¿no? El vergel, la indemnización, la ordalía, juicio de Dios. Muy bien. Ya, vamos entonces a ver acá, ¿no? Invasiones bárbaras, dice. Invasión de germanos, eslavos y hunos sobre el Imperio Romano. Se inician siglo IV. Consecuencia, fin del Imperio Romano de Occidente y nacen los reinos romano-germánicos. Ya está. Muy bien. A ver, ¿cuándo se inicia? Acá abajito dice los hunos. Ahí está, los hunos, por supuesto. Y vemos acá, mira, cómo acá está la división hecha por Teodosio, ¿no? Imperio Romano de Occidente, con capital en Roma, y el Imperio Romano de Oriente, con capital en Constantinopla. Perfecto. A ver, ¿qué pasó? Llegan los hunos, ahí están los hunos, ¿ves? Los hunos, y los hunos atacan a los germanos, y los germanos, por huir, entran al Imperio Romano de Occidente, que como está débil, ya no puede defenderse. Tenemos, mira, vamos a ver las rutas, por ejemplo, de los visigodos. A ver, los visigodos se establecen en España. Los visigodos, antes de llegar a España, los visigodos saquean Roma, con su líder Alarico. Los visigodos saquean Roma durante 3 días y 3 noches. El primer saqueo de Roma, los visigodos. De ahí otro pueblo germano, ostrogodos. A ver, número 2. Los ostrogodos, acá están. Ahí están los ostrogodos. Se asientan en el norte de Italia. Los ostrogodos, número 2, se asientan en el norte de Italia. Siguiente, a ver, vándalos, número 3, ¿verdad? Ahí está. A ver, los vándalos. Los vándalos son los únicos germanos que salen de Europa y se asientan en el norte del África. Se asientan los vándalos, forman su reino en el norte africano. Los vándalos. Siguiente pueblo germano, los francos, a ver. Los francos. 4. Ahí está, acá está. Aquí están los francos. Los francos se establecen en lo que hoy es Francia. En esa época se llamaba la Galia, ¿no? Y se va a convertir en Francia. Muy bien. Entonces mira cómo han ido avanzando estos pueblos germanos, ¿ah? Los visigodos en España, los ostrogodos en el norte de Italia, los vándalos en el norte africano, los francos en la Galia, y falta uno más, los anglos y sajones. A ver, el número 5. A ver, los anglos y sajones, ahí está. Los anglos y sajones invaden lo que va a ser Anglaterra. Eran anglos, Anglaterra. Ahí está. Estas son las rutas entonces, mira, ve que siguieron los germanos, las invasiones bárbaras. Y obviamente van a formar reinos, ¿no? El reino de los visigodos, el reino de los vándalos, el reino de los ostrogodos, entre otros. El reino franco. Ahí está. Muy bien, entonces, ahí está. Principales reinos bárbaros. Perfecto. Avanzamos entonces. Mira, acá otra vez nos ponen las rutas de los diferentes pueblos germanos. Acá está Atila, el líder de los hunos. Ahí está Atila, que, como te dije hace un rato, el emperador Valentiniano, apoyado por este general romano Aecio, logran derrotar a Atila en la batalla de los Campos Cataláunicos. Así es. Muy bien. Jesús Espinosa me da las buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Muy bien, ahí está. Vemos entonces, mira, los hunos, ¿no? Con Atila ya fueron derrotados. Acá está.
en la batalla de Campos Cataláunicos o Chalon. Ahí fueron derrotados los hunos. Pero vemos por acá los visigodos, y como te decía, los visigodos realizan el primer saqueo de Roma. Finalmente los visigodos se establecen en lo que hoy es España. De ahí vienen los ostrogodos. Los ostrogodos invaden el norte italiano. El norte italiano. Así es. Líder Teodorico. Luego tengo los vándalos. Mira, los vándalos bordean toda Europa y los vándalos salen al norte del África y los vándalos regresan con su líder Genserico para saquear Roma. O sea, es el segundo saqueo de Roma. 15 días y 15 noches. Saqueado Roma, 2 semanas enteritas. Los vándalos realizan el segundo saqueo de Roma. Los francos, que se asientan en la Galia, claro, los francos, y los anglosajones, que se establecen en Inglaterra. Ahí está. Muy bien, entonces avanzamos un poco más. Ahí están los reinos germánicos. Ya ves, mira, ya están establecidos ya. Los visigodos en España, los ostrogodos en el norte italiano, los francos en lo que hoy es Francia, anglosajones en lo que es Inglaterra, vándalos en el norte del África. Ahí está. Esos van a ser los reinos germánicos, los reinos bárbaros. Del otro lado tengo el Imperio Romano de Oriente, todavía está vivo, capital Constantinopla. Muy bien, entonces este es el reino visigodo en lo que hoy es España, su capital Toledo, que en esa época, bueno, Toledo, capital de el reino visigodo es. Así es. A ver, vamos a ver entonces. Del reino visigodo vamos a destacar. A ver, vamos a destacar primero a Alarico, el rey visigodo que dirigió el primer saqueo de Roma. 3 días y 3 noches. 3 días y 3 noches. Muy bien. Así es. Primer saqueo de Roma. Ahí está, entonces, por supuesto. De ahí tenemos a Recaredo. De ahí tenemos a Recaredo, claro que sí. Por supuesto. Muy bien, Recaredo, porque es el rey visigodo que se convierte al cristianismo. Se convierte al cristianismo. Muy bien, entonces, de esa manera. Perfecto, entonces, ahí está. Mira, es muy importante entender que es muy importante entender que en estas invasiones bárbaras que fueron así, ¿no? Muy violentas y desordenadas, los bárbaros, ellos a la única institución que respetaron fue la Iglesia Católica. Y es más, poco a poco estos germanos bárbaros se hicieron cristianos, se hicieron católicos. Ellos mismos se dieron cuenta de la importancia de la Iglesia Católica. Muy bien. Y entonces, claro, muy bien. Ellos mismos se dieron cuenta y valoraron y se hicieron católicos. Por eso lo tenemos acá. Recaredo es el rey visigodo que se convierte al cristianismo, al catolicismo todavía. Luego tenemos a Recesvinto, que elabora un código
un código llamado el Fuero Juzgo. Ya, los visigodos, como hemos visto, fueron los primeros germanos en invadir Roma y fueron los primeros en romanizarse. ¿Qué significa eso? O sea, los germanos son los primeros en entender, en darse cuenta lo útil que son las leyes, y por eso los visigodos son los primeros en elaborar leyes, ellos mismos, ¿no? Aprender a escribir, muy bien, y elaborar leyes. Entonces justamente tenemos acá un código de los visigodos, el Fuero Juzgo de Recesvinto. Pero finalmente, ¿qué pasa con los visigodos? Fueron derrotados por los árabes. Los árabes que van a expandirse por el norte africano, y los árabes invaden el reino y derrotan, eliminan el reino visigodo. Este es el último rey visigodo, Don Rodrigo, derrotado por los árabes en Guadalete. Muy bien, en Guadalete lo derrotan, sí, y entonces el reino visigodo va a ser ocupado por los árabes, y los árabes le van a llamar Al-Andalus. Muy bien, claro, los árabes ocuparon durante muchos siglos lo que hoy es España. Muy bien, esto con respecto al reino visigodo. Muy bien, y tenemos a otros líderes de estos reinos germanos. Por ejemplo, tengo a Teodorico, rey de los ostrogodos. Teodorico va a ser un germano que también aprendió a valorar la cultura romana, incluso algunos le dicen el bárbaro ilustrado, a Teodorico, de los ostrogodos. Luego tengo a Genserico, rey de los vándalos. Recordemos que los vándalos salieron, ¿no?, de Europa, llegaron al norte africano, y los vándalos regresan para realizar el segundo saqueo de Roma, el rey vándalo Genserico. Luego acá abajo tengo a Gengisto y Jorsa, que eran líderes de los pueblos anglosajones. Ellos formaron la heptarquía. Sí, formaron 7 reinos, la heptarquía, en lo que antes era Britania. Y luego tengo a Clodoveo, el rey de los francos, que se asentaron en la Galia. Profe, ¿por qué está calato este Clodoveo? Sí, porque Clodoveo fue el primer rey germano en hacerse católico, antes que Recaredo el visigodo. Antes, Clodoveo es el primer rey bárbaro en hacerse cristiano, en hacerse católico, el primero. Después fue Recaredo de los visigodos. Y es muy importante porque Clodoveo une a los francos, muy bien, e inicia su dinastía real, que es la dinastía merovingia. Claro, la dinastía real que Clodoveo empieza en el reino franco es la dinastía pues merovingia, donde una característica de los descendientes de Clodoveo en el reino franco es que sus descendientes eran vagos, eran los famosos reyes holgazanes, sí, reyes del reino franco, que no gobernaban, le dejaban todo el poder al primer ministro, al mayordomo, que era el que realmente gobernaba, y los reyes estos francos ahí no trabajaban. Por eso le dicen reyes holgazanes, son los descendientes de Clodoveo, ¿no?, pertenecientes a la dinastía merovingia. Consecuencias de las invasiones bárbaras. Mira, ya se pone fin a la Roma de Occidente, es cierto, ¿no? La Roma de Occidente termina y culmina la Edad Antigua, comienza la Edad Media. Surgen los reinos germano-romanos, sí, predominio de actividades agropecuarias, fusión del latín con las lenguas germanas, originando las lenguas romances. Es cierto, claro, es cierto, ¿no? El latín con el idioma germano ostrogodo me da el italiano. El latín sumado al idioma germano franco, que me da el francés. Muy bien, el latín sumado al idioma de los anglos y sajones me da el inglés. Claro que sí, entonces de esa manera, ¿no? Y acá vemos otra vez el mapa. Dime. ¿El español? El español es del latín con el idioma de los visigodos germanos. Ahí surge el español. Y como los árabes invadieron el reino visigodo, el español también recibe influencia árabe. Muy bien, claro que sí. Entonces ahí va surgiendo el castellano. Perfecto. Así empieza entonces la Edad Media con estas primeras invasiones bárbaras.
Y tenemos acá, mira, el aporte de los bárbaros. A ver, ¿qué aportaron los bárbaros? Profe, estos eran unos salvajes, estos eran unos brutos. Muy bien, pero algo tuvieron que aportar. A ver, el uso de pantalones. Sí, porque recuerda que los griegos, los romanos utilizaban faldita, pero como los germanos vivían en la parte norte de Europa con mucho frío, ellos se cubrían las piernas. Entonces comienza el uso de pantalones. Muy bien, ahí está. Ese primer aporte de los bárbaros. ¿Qué más? El uso del jabón, aunque no lo utilizaban mucho, pero sí sabían elaborar jabón, que en parte era con grasa de animal. El uso de colchón, es cierto, ellos comienzan el uso de colchón. Eso no se conocía, ¿no? El uso de colchón. Otro aporte de los bárbaros. Ajá, todo lo que es la elaboración de embutidos. Todo lo que es la elaboración de embutidos también corresponde, es un aporte de los germanos, ¿no? Ahí está el relleno, la salchicha, el hot dog, qué rico, qué rico. Y el uso de toneles también. El uso de toneles. Bueno, entonces estos son los aportes de estos pueblos bárbaros. Y este es simplemente ya un poco el resumen de eso. Dice definición: pueblos que habitaron las fronteras del Imperio Romano, extranjeros, en realidad fueron los pueblos germánicos principalmente, que serán llamados bárbaros, incivilizados. No conocieron la escritura, la adoptaron al tener contacto con los romanos. Causa de la primera invasión bárbara, ¿no? El aumento demográfico, o sea, la sobrepoblación, el ataque de los hunos con Atila, y luego acá los pueblos germanos. Los pueblos germanos, ahí está, teutones y godos. Ahí está. Consecuencias. Cultural, aparecen las lenguas romances, que es la mezcla de los idiomas germanos con el latín. Así es, ya te he dicho ya. Ostrogodo más latín, italiano. Visigodo más latín, castellano. Muy bien, así es. Franco más latín, francés. Y dice por acá, a nivel político, la caída de Roma occidental, y aparecen los reinos germanos. Fin de la edad antigua. Aportes: el uso de pantalones, colchones, jabones y embutidos, qué rico. Los reinos bárbaros, los visigodos en la península ibérica, invadidos por los árabes. Ostrogodos, norte de Italia, invadidos por Bizancio. Francos, ahí está el rey Clodoveo, primero en convertirse al cristianismo. Inicia la dinastía merovingia. Vándalos salieron de Europa, llegaron al África, derrotados por los bizantinos. Anglosajones formaron 7 reinos, la heptarquía, que luego los unirá Egberto. Aparece Inglaterra. Muy bien, chicos, entonces ya está el primer punto. Vamos ahora con el Imperio Bizantino, que es la Roma de Oriente. Es la Roma de Oriente que sobrevivió. Es la Roma de Oriente que sobrevivió. Así es. Muy bien, entonces hay que indicar eso. Vamos a ver entonces el Imperio Bizantino, la Roma de Oriente. A ver, vamos a ver. Ahí está. Muy bien. A ver, ahí está. Tenemos acá la capital del Imperio Bizantino, Constantinopla. Mira, Constantinopla está en una península llamada el Cuerno de Oro, ¿ya? Y justamente Constantinopla estaba resguardada por una gran flota marítima espectacular, y la única entrada terrestre, los bizantinos habían construido hasta 3 líneas de muralla impenetrable. Muy bien, entonces de esa manera el llamado Cuerno de Oro. Claro que sí. Muy bien, entonces acá dice, ¿no? Llamado también Imperio Romano de Oriente,
surgió de la división imperial realizado por el emperador Teodosio. Así es. Dice Arcadio fue su primer emperador, su capital fue la ciudad de Constantinopla. Dice luego, el emperador tuvo un poder teocrático y absoluto organizado en temas, provincia, fomento de la producción agrícola. Bueno, el emperador más importante de este imperio bizantino fue Justiniano. Acá lo tenemos. Justiniano. Ese de lejos es el más importante. Justamente vamos a hablar acá. Reinado de Justiniano. Este señor que ves acá, en medio, ¿no?, llevando esta especie de vasija, es Justiniano. Profe, ¿le ponen una aureola? Sí, justamente en el imperio bizantino es donde comienza el uso de, ¿no?, poner una aureola a las personas importantes, a las personas sagradas, a las personas trascendentes, ¿no? Poner una aureola, como santificarlo. Muy bien, este es Justiniano, ya está, importante. ¿Qué méritos tiene Justiniano? Varios, ¿ah? Primero, mandó elaborar juntar todas las leyes del Imperio Bizantino, las juntó en el llamado Corpus Juris Civilis. El Corpus Juris Civilis es la recopilación de una gran cantidad de leyes de Roma, ¿no?, muy importante. El Corpus Juris Civilis. También que Justiniano logra la máxima expansión territorial del Imperio Bizantino. Él estaba muy, muy enamorado, tenía bastante consideración a su señora, Teodora. Ahí está Teodora. Claro, porque mira, cuando Justiniano comienza su gobierno, ya, a los bizantinos mucho les agradaba ir al circo. Pero recuerda, cuando uno dice circo, incluso en el Imperio Romano Antiguo, ¿verdad?, no es pues los payasitos, no, el circo es el hipódromo, y a los bizantinos les encantaba ir al circo, al hipódromo, ¿no?, y hasta apostaban toda la carrera de caballos. Y entonces habían dos grandes grupos en el Coliseo, los azules y los verdes. Eran como dos grupos ahí que apostaban, que alentaban. Y entonces Justiniano entra, recién está empezando su mandato, ¿no? Justiniano entra al hipódromo y lo comienzan a insultar. Tanto del grupo verde como del grupo azul lo comienzan a insultar. Y lo comenzaron a perseguir. Entonces Justiniano huye del circo, ¿no?, y tratando de salvar su vida, pues, ¿no?, de esos partidarios azules y verdes que lo corretean. Y justo cuando él está saliendo, lo encuentra su esposa. Acá está, Teodora. Y Teodora le llama la atención. Teodora le dice, ¿pero por qué sales huyendo? ¿No? Justiniano le dice, es que mira, que la gente se me viene encima, los azules y los verdes, me quieren matar. Su esposa Teodora le dice, ¿y? Tú eres el emperador, tú no puedes salir huyendo, tú tienes que dar la cara, y si te matan, pues, te tienes que morir con honor, tú eres el emperador. Y eso lo hace reflexionar a Justiniano, y en verdad, él decide enfrentar, ¿no?, a los rebeldes, ¿no? Para suerte de él, justo llega sus generales, Belisario, Narcés, y con ellos puede enfrentar y derrotar a esa rebelión. La rebelión de Nica. Le dicen la rebelión de Nica porque los rebeldes gritaban eso, Nica, 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 que significa victoria. Justiniano los derrota, la rebelión de Nica, y Justiniano queda más enamorado que nunca de su esposa, pues de Teodora, ¿no? Claro que sí, ¿no? Ella le hizo recapacitar y entender que debía afrontar las cosas como emperador. Bueno, justamente este es el Corpus Juris Civilis, la recopilación de leyes. Así se llama, Corpus Juris Civilis. Muy bien. Y luego tengo por acá su general Belisario. Justamente este general fue el que logra bastantes conquistas militares a favor del imperio bizantino, ¿no? Derrotan a los ostrogodos, derrotan a los vándalos, ocupan parte de lo que hoy es España, tratando de que el imperio bizantino vuelva a ser un imperio realmente poderoso. Muy bien, entonces de esa manera este afán por recuperar territorios se llama Renovatio Imperii, así se le llama, ¿no? Renovatio Imperii, esa ambición
porque el Imperio Bizantino sea enorme otra vez, ¿no? Y conquistar territorios. Muy bien, avanzamos entonces. Aportes culturales. Ajá, esta es la Catedral de Santa Sofía, que muy importante, es una de las catedrales más espectaculares de la Edad Media. Y mira que cuando Justiniano manda a construir y va a inaugurar esta Catedral de Santa Sofía junto con su esposa, con Teodora, Justiniano le dice, ¿no? Mira, Teodora, mira la catedral, así de inmenso, porque es una catedral enorme, ¿eh? Vuelvo a repetirte, es una de las catedrales más grandes de la Edad Media, esta Catedral de Santa Sofía. Y Justiniano dice, ¿no? Mira, Teodora, mira la catedral, así de enorme, de impresionante, es mi fe que tengo a Dios, pero también el amor que te tengo a ti. Así le dijo Justiniano, ¿no? Entonces, como te digo, él quería mucho a su esposa, ¿no? La amaba, ¿no? Parece. Y bueno, entonces así le dice, ¿no? Que la catedral impresionante, ¿no? Representa la fe que tiene a Dios y el amor que le tiene a ella. Entonces, bueno, ahí está. Las cisternas, que son como especie de digamos, ¿cómo diríamos, no? Las cisternas juntan agua potable en las partes subterráneas de Constantinopla. Por eso la gente de Constantinopla podía resistir a asedios detrás de sus murallas, protegiéndose con su flota marítima, porque tenían una gran provisión de agua potable en las cisternas, en estos almacenes subterráneos. Luego, esta es la moneda del Imperio Bizantino, ¿no? El sólido bizantino, o Bizanti de oro, también le dicen. Y esta es la imagen de Jesús en la Edad Media, el Pantocrátor. Sí, cuando en la Edad Media se atrevieron a representar a Jesús, siempre era así. Esa es la imagen de Jesús en la Edad Media, el Pantocrátor. Muy bien, así es. Ese era digamos, el ejemplo, ¿no? La imagen clásica de Jesús durante toda la Edad Media, elaborada en el Imperio Bizantino, se llama Pantocrátor. Muy bien, listo. Y vamos a ver los emperadores destacados. Este es el fuego griego. Mira, los bizantinos habían desarrollado una mezcla parece de salitre, cal, un poco de pólvora, ¿ya? Y eso le llamaban fuego griego. Era un fuego que cuando tú le echabas agua se prendía más. O sea, si te arrojaban ese fuego griego y tú decías un poco de agua, se encendía más. Se encendía más. Es el fuego griego. Ese tipo de fuego manejaban los bizantinos y por eso eran pues imbatibles, ¿no? En su flota marítima para resguardar Constantinopla. Claro, el famoso fuego griego. Bien, emperadores destacados. El más importante es Justiniano, ya te he dicho, ¿no? El más importante es Justiniano, ¿no? Que logra la máxima expansión territorial, Renovatio Imperi, ¿no? Derrota la rebelión de Nica, el Corpus Juris Civilis y construye la Catedral de Santa Sofía. Pero acá también tenemos a Heraclio, que establece las provincias llamadas temas, provincias militares. León III, que ordenó eliminar las imágenes, él no quería que se adore las imágenes, iconoclasta. Luego Constantino IX, que establece el cisma de Oriente. Claro, porque con este emperador Constantino IX se funda la Iglesia griega ortodoxa. O sea que los cristianos de Bizancio ya no obedecen al Papa. No, ellos van a tener sus propias autoridades religiosas, que son los patriarcas. La Iglesia griega ortodoxa. Y el último emperador bizantino, Constantino XI, que fue derrotado por los turcos otomanos, ¿no? Profe, pero usted dice que Constantinopla era imbatible, ¿no? Con su flota naval, con el fuego griego y 3 murallas, sí, pero para el siglo XV, porque mira qué año cayó Constantinopla, 1453. Para el siglo XV ya estaban utilizando los cañones, y a punta de cañonazos se bajaron las 3 murallas y los turcos otomanos entraron con todo a robar.
tanto tiempo los turcos otomanos habían querido entrar, tanta ambición por querer saquear Constantinopla, que cuando derrumban las murallas, ¿no?, y pueden entrar a Constantinopla, los turcos otomanos gritaban Istambul, Istambul, que significa la ciudad ha caído, la ciudad ha sido tomada. Y tanto gritaron Istambul que actualmente la ciudad se llama así, Estambul. La ciudad ha caído, la ciudad ha sido tomada. Ahora, la caída de Constantinopla marca el fin de la Edad Media y comienza la Edad Moderna. Pero claro, no nos vayamos a apurar, ¿no? Ya estamos al final, no, bajemos otra vez al inicio de la Edad Media, porque hay temas todavía pendientes. Ahí está entonces Constantino XI derrotado por los turcos otomanos. Fin del Imperio Bizantino, ¿no? Justamente vemos acá, mira, cómo el Imperio Bizantino poco a poco se fue reduciendo, ¿eh? En el siglo VI, que logra su máxima expansión con Justiniano, ¿no? Y luego por acá ya en el siglo XI, cada vez más pequeño, y el siglo XV, vísperas de que los turcos entren a la ciudad de Constantinopla, Constantinopla era muy pequeña, era la ciudad y alrededores nada más, ya no era, ya de imperio no quedaba casi nada. Así se derribó las murallas de Constantinopla, a punta de cañonazos, a punta de cañonazos, muy bien, así es. Y aquí está el turco otomano Mehmet, ahí está el turco otomano Mehmet, perfecto, ahí está, muy bien, claro que sí, muy bien. Maestro, dígame. ¿Ha comprado el tubo de abasto? Sí, maestro, sí, ya lo compré, acá lo tengo. Ya estoy llegando ahí con mi llave y mi teflón. Ya, listo, ya, acá lo esperamos. Ya llego, Ya, chévere, maestro. 20 minutos más llego. Ya, listo, ¿Ya? acá nomás, ya, acá lo esperamos. Ya. Ok. Bien, entonces, ahí está, ¿no? Ahí está el turco Mehmet, muy bien, cayó Constantinopla. Mira, nos han puesto preguntas, vamos a resolver. Sí, chicos, por favor, les voy a pedir que pongan sus claves, lean por favor y pongan sus claves. De lo que hemos hecho, es de todo lo que hemos hecho, ¿sí? Por favor, pongan sus claves, chicos, pongan sus claves.
Ya chicos, a ver entonces. ¿Qué claves han puesto? A ver chicos, ¿qué claves han puesto? A ver ahí. ¿Qué claves han puesto? A ver, vamos a trabajar. Ajá, ahí está, Jesús ha puesto sus claves. Vamos a cotejar, a ver. Vamos a cotejar. Dice la pregunta 1. No fue un pueblo bárbaro germano. ¿Ya? No fue un pueblo bárbaro germano. A ver. Ostrogodos, visigodos. Los hunos, pues. Porque recuerda que los hunos eran de Asia. Los hunos eran de Asia. Claro, Atila el Huno, ¿no? Que como yo te conté decían que era salvaje, que se chuseaba la cara, que se hacía su ropa con piel de rata, dice. Así decían, ¿no? Ya exageraban, creo un poco, ¿no? Que comían carne cruda, ni que fueran perros, ¿no? Pero bueno, Huno entonces casa. Alessandro dice, profe, con fe, la fe, ¿no? Huno casa. Siguiente. A ver, vamos con la número 2. No es una característica de los pueblos bárbaros, pero siempre hay que tener cuidado, ¿eh? Me dice lo que no es. No es una característica de los pueblos bárbaros. A ver, dice, la mayoría eran tribus germánicas. Dice, sí, claro. Luego, eran politeístas, sí, creían en el dios Wotan, que era muy parecido a Odín, pero también tienen otros dioses. C, desconocieron la escritura, es cierto, eran ignorantes, ¿no? Edificaron ciudades, no, pues no, ellos vivían en aldeas, los que vivían en ciudades eran los romanos. 2 dedito. 2 dedo. Siguiente, número 3, dice, no fue una causa de las primeras invasiones bárbaras. No fue una causa de las primeras invasiones bárbaras. A ver. Dice, no fue una causa. Aumento demográfico, sí. Dominio del Mar del Norte. Dominio del Mar del Norte. La decadencia del Imperio Romano, claro. La presencia de soldados y tropas de origen germano en las legiones romanas, claro. Beso, ¿verdad? El dominio del Mar del Norte no tiene nada que ver. 3 besitos. 3 besitos. Vamos con la número 4. Dice, durante la primera invasión bárbara, el pueblo germánico que ocupó la península ibérica durante el siglo VI después de Cristo, pueblo germánico que ocupó la península ibérica, visigodos, que después fueron invadidos por los árabes, ¿sí o no? Los visigodos. 4 deditos. 4 dedos. ¿Cómo queda entonces? Mira la primera columna. La primera columna. Ahí están las claves en el chat, ¿no? 1 casa, 2 dedos, 3 besos y 4 dedos, ¿no? Así es. Muy bien, vamos entonces ahora con la segunda columna. A ver, la segunda columna dice 5. Acontecimiento que marque el fin de la Edad Antigua y el inicio de la Edad Media. Acontecimiento que marque el fin de la Edad Antigua y el inicio de la Edad Media. La caída de Roma de Occidente, ¿sí o no? La caída de Roma de Occidente, ¿no? Cuando lo sacan a ese niño, Rómulo Augustulo, y todas las insignias y no todos los símbolos del Imperio Romano Occidente lo mandan a Bizancio. Muy bien. 5 casa. 5 casa. Siguiente, 6. La importancia de la batalla de los campos cataláunicos. Muy bien, o Chalons fue. En esa batalla, el general Aecio, junto con el emperador romano Valentiniano, detienen y derrotan a Atila el Huno. 6 casas, ¿no? Se detiene el avance de Atila. 6 casitas. Ahí está.
Siguiente, 7. Con respecto a los pueblos bárbaros, la relación incorrecta es. Con respecto a los pueblos bárbaros, la relación incorrecta es. Muy bien, vamos a ver entonces. Perfecto. A ver. La relación incorrecta es. ¿Visigodos se establecieron en España? Sí. Anglosajones se establecieron en Britania, claro. Francos se establecieron en la Galia, por supuesto. Vándalos en Germania, no. Recuerda que los vándalos fueron los que salieron de lo que es los vándalos salieron de lo que era Europa y llegaron al norte africano, a Túnez. 7 dedos, como me está pidiendo lo que no es lo incorrecto, 7 dedos. 7 dedos. Y siguiente, 8. Durante la primera invasión bárbara, los pueblos que saquearon Roma fueron, el primer saqueo de Roma, los visigodos, y el segundo saqueo de Roma, los vándalos, ¿no? Los visigodos los saquearon durante 3 días y 3 noches, los visigodos con su jefe Alarico, y en el caso de los vándalos fueron 15 días y 15 noches, ¿no? Con su líder Genserico. Entonces ahí es visigodos y vándalos. Visigodos y vándalos. 8 besitos. 8 besitos. Muy bien, ¿cómo queda entonces la segunda columna? Mira, la segunda columna, a ver. Sería 5 casa, 6 casa, 7 dedo y 8 beso. Muy bien, ahí está entonces. Ya está. Perfecto. Entonces vamos ahora a lo que es el imperio islámico. Vamos a lo que es el imperio islámico. O sea, los árabes. En pocas palabras, los árabes. Muy bien, por supuesto. Vamos a ver entonces. Mira, a ver. En primer lugar tenemos que indicar, chicos, acá está la ubicación, mira. La península arábiga. Ahí está la península arábiga, ¿eh? Claro que sí. Tenemos que indicar que los árabes estaban muy divididos en tribus, varias tribus, ya está. Y justamente ellos se dedicaban al comercio, a la agricultura, a la ganadería, y muchas veces cuando ellos no tenían de repente no tenían cómo obtener comida así, ellos robaban. Sí, en algunos casos los árabes iban y saqueaban así ciudades, así, ¿no? A eso le llamaban las razias. Las razias cuando ellos robaban. Muy bien. Ahora, pero repito, muchos de ellos eran agricultores, ganaderos. Una ciudad importante era la Meca, porque la ciudad de la Meca, donde precisamente nace el profeta Mahoma, la Meca era punto de peregrinación de muchas tribus. Ellos eran politeístas inicialmente, ¿no? Antes de Mahoma eran politeístas, pero en esa ciudad de la Meca prácticamente cada tribu tenía un ídolo. Ahí en la Meca había como un templo con 300 ídolos, ¿no? 300 ídolos, cada uno de esos ídolos de una tribu distinta. Entonces, los diferentes pueblos árabes, tribus árabes, iban a la Meca a peregrinar, ¿no? A su respectivo ídolo, pero también a comercializar. La Meca era un punto de comercio y era próspera la Meca por eso, un centro de peregrinación y también un punto de enlace de las diferentes rutas comerciales de los árabes. Muy bien. Y precisamente en la Meca nace este personaje, Mahoma, Muhammad, muy bien. Nace Mahoma, que él en su niñez la va a pasar un poco difícil, porque él nace y al poco tiempo muere su mamá, al poco tiempo muere su papá, lo va a criar su abuelito, que también al poco tiempo fallece, o sea, estaba recontra de mala suerte. Y entonces Mahoma pasa a ser criado por su tío, llamado Abu Talib. Ahí se va a criar con su tío Abu Talib,
con su primo Ali, y bueno, ahí ya como que su vida se estabiliza un poco. Pero Mahoma nunca aprendió a leer ni escribir, era analfabeto, muy bien, encima era epiléptico, imagínate, ¿no? Huérfano, ¿no? Y encima analfabeto y epiléptico. Bueno, pero su vida cambia cuando él de joven, junto con su primo Ali, entran a trabajar para una viuda adinerada, una viuda que era comerciante, adinerada. Y esta viuda se fija en Mahoma. Esta viuda se fija en Mahoma. Muy bien, así es. Claro que sí, ¿no? Y la viuda incluso le mandaba indirectas, ¿ah? A Mahoma, sí. La viuda le decía a Mahoma, ¿no? Mahoma jovencito, pues, ¿no? 20 y tantos años, ¿no? La viuda le decía, qué buen marido sería. Así le decía, dice. Entonces ya Mahoma, bueno, pues ¿qué se va a hacer, no? Le hace caso a la viuda, Jadicha, y se va a casar con ella. Claro, y así entonces de empleado pasó a ser dueño del negocio, ¿no? ¿No? Viva, era muy emprendedor Mahoma. Y va a estar con esta viuda, por supuesto. Incluso va a tener varias hijas con Jadicha, ¿no? Tiene su hija Fátima, por ejemplo. Así es. Bueno, entonces Mahoma, como todos los árabes, tenían algunas costumbres, que era, por ejemplo, ir a orar a los cerros. Sí, ellos conocían cerros con cuevas, y ellos se metían en esas cuevas a orar, ¿no? Entonces, justamente se produce en el año 610, Mahoma sube al monte Hira, muy bien, claro que sí, claro, ahí está la frase, ¿no? Me dice Alessandro, ¿no? Cuando Mahoma va a la montaña, lógico, al monte Hira, y en una de las cuevas Mahoma comienza a orar. Parece que le dio la epilepsia, ya te he dicho, él padecía esa enfermedad, y la epilepsia obviamente es la tembladera del cuerpo, ¿no? Y a él le venía con fiebres, ¿no? Imagínate, ¿no? En esa época no había tratamiento contra eso. Y parece que le da la epilepsia y él tiene alucinaciones. Y entonces él dice que se le apareció el arcángel Gabriel. El arcángel Gabriel, sí, el mismo arcángel que le anunció a María el nacimiento de Jesús. Entonces Mahoma dice que se le aparece el arcángel Gabriel y le extiende un manto con algo escrito, ¿no? Mahoma se excusa porque Mahoma le dice que no sabe leer, pues, ¿no? El arcángel Gabriel le dice, verdad, no sabes leer, ya. Y el arcángel Gabriel le dice que Alá, Dios, lo ha elegido a Mahoma para que inicie la prédica de la nueva religión. Esa es la revelación del monte Hira, ¿no? Entonces el arcángel Gabriel así le dice, ¿no? A Mahoma, que es un profeta, que Alá lo ha escogido y que Mahoma baje del monte Hira y comience la prédica de la nueva religión, el Islam. Tras la revelación del monte Hira, Mahoma, claro, baja del monte y comienza la prédica en su pueblo, pues en la Meca, pero le va mal. Claro, su familia le cree, ¿no? Su esposa Jadicha, su tío Abu Talib, su primo Ali, ellos le creen, pero el resto de la población de la Meca, o sea, los mecanos, no lo aceptan. Es más, lo botan a pedradas. A pedradas. ¿Por qué? Porque Mahoma hablaba de adorar a un solo Dios, era monoteísta, a Alá, y que Alá ni siquiera debía tener representación. Alá, o sea, no debe ser dibujado, representado. Alá es Alá simplemente. Y imagínate, ¿no? Recuerda que la Meca era un sitio de peregrinación, pero era importante la Meca porque ahí estaban los ídolos de las diferentes tribus, que bajaban a la Meca a adorar a sus ídolos, pero también a comercializar, ¿no? Esa era la ganancia de ese sitio de la Meca. Pero Mahoma dice que no, que esos ídolos deben ser eliminados porque hay que adorar a un solo Dios. No, pues, entonces los mecanos lo botan. Hasta los niños dice que le arrojaron piedra. Vete. Y de noche tuvo que huir Mahoma de la Meca a la ciudad de Medina. Esa es la famosa Égira. Esa es la famosa Égira. Cuando Mahoma huye, muy bien, de noche, dice que la luna alumbró su camino. Por eso para Mahoma
La media luna era el símbolo de su religión, y hasta ahora, ¿no?, los musulmanes utilizan la media luna, porque la media luna alumbró el camino por el cual Mahoma huye de la Meca a Medina, salva la vida. Durante el camino, Mahoma se encontró un negrito, un esclavo, que lo habían castigado. Al negrito le habían puesto una piedra encima, se estaba ahogando el negrito. El negrito le dice, por favor, sálvame, sálvame. Y Mahoma lo salva, sí, lo salva, ¿no? Y el negrito se llamaba Bilal, ¿no? Y ese negrito se vuelve su seguidor, su discípulo de Mahoma. Llegan a la ciudad de Medina, ojo, que esa es la Égira, la huida de la Meca a Medina, la Égira. Y para los musulmanes, la Égira era tan importante porque para ellos la Égira marcaba el inicio de la era del calendario musulmán. La Égira, año 622 según nuestro calendario. Nuestro calendario es solar, pues, y el de los musulmanes es un calendario lunar, no coinciden para nada. Pero en este caso, la Égira en nuestro calendario, año 622. Y entonces llega pues a Medina, ¿no? Medina al-Nabí, y ahí comienza la prédica de su religión, y ahí le va muy bien. Ahí sí lo aceptan, le creen todo. Y cuando él llega, entonces Mahoma dice, ¿no?, debo construir un templo, una mezquita. Pero ¿dónde, no? Y entonces, voy a hacer lo siguiente. Soltó a su camello, él tenía su camello, ¿ven?, lo suelta, y Mahoma dice, donde se eche el camello, donde repose el camello, ahí construyo mi mezquita. Y sí, pues el camello comienza por ahí a caminar hasta que llega de un momento, pum, se sienta, ¿no?, se desecha. Ahí construyó la mezquita. Muy bien, sitio de oración. Ahora, pero es bien curioso, porque los musulmanes tienen pues 5 pilares que ahorita vamos a mencionar. Así es, ya está. El negrito Bilal es quien se ofrece para llamar a la oración. Entonces el negrito Bilal, así como por ejemplo los cristianos tocan las campanas, o tocaban las campanas, ¿no?, y la campana anunciaba el momento de ir a orar a la misa. En el caso de la mezquita, el negrito Bilal dice, yo voy a llamar a la gente. Ya pego acá. Y el negrito Bilal tiene un vozarrón, vengan a orar, así cantaba, pero un canto así medio lastimero, un canto, aunque un canto también muy bonito en algunos casos, ¿eh? Ese es el almuédano, y en todos los templos musulmanes o en todas las mezquitas siempre hay un almuédano, alguien que canta llamando a la oración, y siempre tiene ese canto así prolongado, así, y la gente ya tiene que venir, el almuédano. Muy bien, entonces, y funda su comunidad Mahoma, ahí en la ciudad de Medina, funda la comunidad musulmana llamada Umma, comunidad musulmana. Muy bien, posteriormente Mahoma forma un ejército y ocupa por la fuerza la Meca, muy bien, que definitivamente es la ciudad más sagrada, la batalla del Foso, en el cual Mahoma toma la Meca, y es la ciudad más sagrada porque en la Meca nació Mahoma, pero también porque en la Meca está el templo más sagrado, que es la Kaaba, hasta ahora considerada por los musulmanes el templo más sagrado, porque en la Kaaba es un templo grande donde hay una piedra negra, ¿no? Esa piedra negra es la Kaaba, pues, y los musulmanes tienen que darle como 40 vueltas a esa piedra, orando. Ya, esa piedra Kaaba es sagrada porque se dice de que ahí estuvo a punto de hacerse el sacrificio de Abraham de matar a su hijo Isaac. No lo hizo al final, pero estuvo a punto de hacerlo. Ahí, en esa piedra negra, en la Kaaba. Por eso es sagrada y bendita. Y el templo de la Kaaba, y hay que darle 40 vueltas a ese rocón orando. Muy bien, así es. Precisamente vamos a ver lo siguiente, ¿no? ¿Cómo es el Islam? La religión de Mahoma. Mira lo que dice acá. Unificó a los árabes por primera vez. Es cierto, porque los árabes eran diferentes tribus, diferentes pueblos, ¿no? Pero ahora todos se van a unir, claro, todos se van a unir bajo la prédica de Mahoma, Muhammad. Ahí está, mira, ve.
¿Qué significa? Y hablemos un poco de esta religión, pues, ¿no? ¿Qué significa la palabra Islam? Obediencia. Obediencia a Alá. Eso significa Islam. Obediencia a Alá, al Dios. Ya, muy bien. Único Dios, monoteísta, Alá. Claro que sí. Ojalá, si Alá lo quiere, ¿no? Claro que sí. Musulmán, así se designa el creyente. El libro sagrado es el Corán. No lo escribe Mahoma, porque recuerda que Mahoma es analfabeto. Entonces quien escribe el Corán son sus seguidores. Sobre todo él tenía un hijo adoptivo, Mahoma, Said. Said comienza a escribir el Corán. Bueno, entonces ahí está la mezquita, el templo de oración, la Meca, la ciudad más sagrada, la Kaaba, el templo más sagrado, ¿no? Justamente acá vemos una imagen de la Kaaba en esta especie de, ¿no? de rectángulo grandote, ahí dentro, en esta especie de habitación, ahí dentro está la piedra negra, la Kaaba. ¿Y cuáles son los pilares? ¿No? Los pilares del Islam. Ya. Así como los cristianos tienen sus mandamientos, en el caso de los musulmanes, ellos tienen pues 5 pilares. La fe ante todo, la fe en Alá, que es el Dios, y en Mahoma, que es el profeta. Muy bien, la fe lo más lindo de la vida, te va a decir Mahoma, y ya listo. La oración, ellos oran 5 veces al día, 5 veces, siempre con dirección a la Meca. Con dirección a la Meca, 5 veces al día. Ya, luego, y siempre su frente tiene que tocar el suelo. Siempre es así. Sus manos y su frente tiene que tocar el suelo. Esa es parte de la oración. Claro, por eso yo siempre vi, si se agachan, pues, porque su frente tiene que tocar el suelo. Ya, 5 veces al día la oración. Luego, la peregrinación. Se supone que todos los musulmanes, aunque sea una vez en la vida, tienen que visitar la Meca y el templo ese de la piedra negra, la Kaaba, para dar las 40 vueltas. Peregrinación. Limosna, ayudar a los musulmanes pobres, limosna, y ayuno. El mes del Ramadán, que es el mes que se festeja, que Mahoma comienza la prédica, ¿no? Allá en la Meca y luego en Medina. Entonces a ese mes le dicen el Ramadán. ¿Ya? Profe, ¿qué mes si lo comparamos con nuestro calendario? Difícil, ya te he dicho, porque nosotros tenemos un calendario solar y ellos tienen un calendario lunar y no cuadra, ya, por si acaso. Entonces el mes se llama Ramadán. Durante las horas del día no pueden comer, solamente orar, no pueden comer. Ya en la noche puedes ingerir alimento, pero durante el día no. Claro, este ayuno sagrado están exceptuados las mujeres embarazadas, los niños y los ancianos, porque si no comen durante el día se van a debilitar. Pero todos los demás, hombres y mujeres que no estén embarazadas, hombres en general, tienen que cumplir el ayuno. No pueden ingerir alimentos durante las horas del día. Y en la noche ya puede comer, ¿no? Solamente durante el mes del Ramadán. Solamente durante el mes del Ramadán, que es el mes que se festeja, según ellos, porque se conmemora el inicio de la prédica del Islam. Muy bien, el mes del Ramadán, que vuelvo a repetir de que no lo podemos cotejar con nuestro calendario, porque son 2 calendarios distintos. El de ellos es lunar y el nuestro solar. A veces, por ejemplo, el Ramadán cae en noviembre, según nuestro calendario, pero el año siguiente cae en otro mes. Recordemos que el calendario lunar, generalmente, el calendario lunar tiene 13 meses, a diferencia del solar, que solamente tiene 12. Muy bien, ahora, cuando muere Mahoma, y Mahoma es terrible, porque Mahoma, para poder familiarizarse, ¿no?, con las diferentes tribus árabes, entonces Mahoma toma una chica de cada tribu distinta, y en total va a tener 10 esposas. Quedó viuda, murió Jadicha, ¿no?, que Jadicha era mayor que él, pues, ¿no? Quedó viudo Mahoma, muere su esposa Jadicha, y ahí es donde toma una mujer de cada tribu, 10 mujeres a la vez, donde destaca una niñita
de 8 años llamada Aija. Muy bien. Claro que, imagínate, una niñita, ¿no? Profe, que es pedófilo. No, porque él esperó a que la niña sea ya mayor, o sea, ya no sea niña, pues sea una mujer, para recién consumar el matrimonio. Pero inicialmente la comprometieron cuando Aija tenía 8 añitos. Muy bien. Y entonces, obviamente, Mahoma tiene varios suegros, ¿no? 10 esposas, tiene 10 suegros. ¿Ve? Entonces, cuando Mahoma muere, cuando Mahoma fallece, le van a continuar en la dirección de la religión islámica los famosos califas, que inicialmente eran sus suegros. Muy bien, así es. Justamente al morir Mahoma, el primero de sus suegros que va a tomar la dirección del mundo musulmán es el papá de Aija, de la niñita, pues, Abu Bakr, el primer califa. Muy bien. Profe, ¿no? Califa, exactamente, lógico. Califa es el título del sacerdote musulmán. Líder religioso. Líder religioso. A Nicolás de Piérola. A Nicolás de Piérola le decían el califa, porque se dejaba un look con barbita, así que parecía medio árabe, por eso lo molestaban, le decían califa. Bueno, entonces muere Mahoma, el primer califa es su suegro, Abu Bakr, el papá de Aija. Con Abu Bakr los musulmanes se van consolidando en la península arábiga. De ahí, cuando muere Abu Bakr, le sigue otro suegro de Mahoma llamado Omar. Con Omar los musulmanes invaden Egipto, comienzan su expansión por el norte africano con Omar. Cuando muere Omar le sigue Othman, otro suegro de Mahoma, tenía 10 suegros, luego de Omar sigue Othman, muy bien, que fue asesinado. Y ahí viene un problemón. Cuando fue asesinado Othman, el tercer califa, un grupo le echa la culpa a Ali, al primo de Mahoma, Ali. Y otro grupo no, otro grupo dice, no, eso es mentira. Entonces ahí los musulmanes se dividen entre los que creen en Ali, que son los chiitas, y la gran mayoría de musulmanes que condena a Ali, que son los sunitas. Ahí se dividen los musulmanes, que hasta ahora existe esa división entre chiitas, seguidores de Ali, y sunitas, que son la gran mayoría que piensan que Ali fue un asesino. Bueno, entonces se da esta división y hay un cambio dinástico. Entran a gobernar la dinastía Omeya. Con los omeyas, que van a tener como capital Damasco, los musulmanes siguen expandiéndose por el norte del África. Con los omeyas, con el califa Wali, los musulmanes invaden España, bueno, el reino visigodo, derrotan a Rodrigo, ¿no? Y se meten los árabes en España, al Andaluz. Y luego de los omeyas viene la dinastía abásida. La dinastía abásida, muy bien importante, tenían su capital en Bagdad, ¿no? Ahí destaca el famoso Harun al-Rashid, ¿no? Ahí en califa de la dinastía abásida. Y justamente durante la dinastía abásida, que tenía como capital Bagdad, es donde aparecen los grandes aportes de los árabes, por ejemplo en literatura, Las Mil y Una Noches, de autor anónimo, pero Las Mil y Una Noches es la gran obra literaria de los árabes, justamente durante la dinastía abásida, allá en Bagdad, capital. Muy bien, entonces, el mérito de los árabes, y lo vemos acá, es que los árabes eran comerciantes y ellos llevaron muchos productos de Oriente, de Asia, a Europa. Muchísimos productos, muchísimos. Muy bien, los árabes, por ejemplo, en sus caravanas, porque nunca dejaron de ser comerciantes, pese a que se expandían militarmente, pero una gran cantidad de árabes seguía siendo comerciantes, siempre lo fueron. Entonces, por ejemplo, llevaron muchos productos a Europa, la caña de azúcar, el arroz, muy bien, las especias, canela, clavo de olor, pimienta, todo eso, productos de Oriente, los árabes lo llevaron a Europa. La pólvora, también el papel, la idea de la imprenta, el ajedrez, y quizá lo más valioso, los números arábigos, pero que en realidad son de la India. Y la novedad de estos números arábigos, que son los que nosotros utilizamos, es la presencia del cero. Eso fue lo revolucionario, la presencia del cero. Muy bien, claro que sí.
y esta numeración, que más que arábiga es de la India, y los hindúes representaban el cero redondito como lo hacemos nosotros, porque los hindúes decían que el cero es un huevo podrido. El cero es un huevo podrido que no tiene nada, por eso el cero, nada. Bueno, y entonces los árabes llevaron la numeración arábiga, repito, el ajedrez, cultivos como el arroz, el azúcar. Ellos son los creadores del arroz con leche y todo eso. Muy bien, a ver chicos, ya, por favor, antes de pasar al siguiente tema, faltó resolver estas preguntitas, ya, a ver, miren y pongan sus claves, chicos, ya, miren, faltó responder esas preguntitas, háganlo de una vez. Ya chicos, a ver entonces. A ver, vamos a poner las claves, ¿ya? Vamos a poner las claves en todas. Ajá, ahí están, han puesto las claves. Alessandro dice, estaba esperando que sea legal. ¿Cómo que sea legal? A ver, vamos a ver. Nuestro Pilar, ¿qué pasa? A ver, vamos a ver, dice la pregunta 9. Bizancio, que después se convertiría en Constantinopla, originalmente fue un puerto de origen, ya. Entonces aquí vamos a poner que originalmente era griega. Originalmente era griega. Bizancio es un nombre griego. De ahí cuando hacen la división de Roma de Oriente, le pasan a llamar Constantinopla. Pero su nombre original era Bizancio, ¿ya? 9 besitos. Vamos a poner acá, ¿ya? 9 besitos. Vamos con la 10.
Dice, durante la temprana Edad Media, el emperador bizantino ordenó construir la grandiosa Catedral de Santa Sofía. Muy bien, la grandiosa Catedral de Santa Sofía. Perfecto. Y vamos a ver entonces por acá. ¿Quién fue? Justiniano, ¿verdad? 10 agüita. Justiniano, 10 agüita. Vamos con la 11. Dice, el emperador, puntos suspensivos, logró la máxima expansión territorial del Imperio Bizantino. También Justiniano, ¿sí o no? Con sus generales Narcés, Belisario, en su idea del Renovatio Imperi, tratar de que el Imperio Bizantino abarque bastantes territorios, ¿no? 11 entonces, casa. 11 casa. 11 casita. 12, dice, es uno de los mayores aportes del Imperio Bizantino. Es uno de los mayores aportes del Imperio Bizantino. Ahí en la 12 la respuesta es dedo, ¿verdad? El Corpus Juris Civilis, por supuesto. 12, dedito. 12, dedito. Ahí está. Vamos ahora, ya, entonces mira, la primera columna ya está. 9 beso, 10 agüita, 11 casa, 12 dedo. Vamos con la segunda columna. A ver, dice 13. El último emperador bizantino. El que cayó derrotado. El que cayó derrotado por las tropas de los turcos otomanos, ¿verdad? 13 dedo. Constantino 11. 13 dedo. 13 dedos. Siguiente, 14. Dice, el Imperio Bizantino surgió tras la división hecha por el emperador romano, puntos suspensivos, en el año 395. Recuerden, el emperador romano que oficializó la religión cristiana, ¿no? Claro que sí, que oficializó la religión cristiana. Teodosio. 14 dedos. 14 dedos. Siguiente, 15. En el Imperio Bizantino, la política del Renovatio Imperi, con objetivos de alcance militar, está en relación con el emperador. Bueno, recuerda que ese del Renovatio Imperi es tratar de que el Imperio Bizantino ocupe la mayor cantidad de territorios, ¿no? Esa es la idea de Justiniano. 15 beso. 15 beso. Muy bien. Siguiente, 16. Dice, la denominada querella de los iconoclastas se inició por el decreto dado por el emperador, puntos suspensivos, prohibiendo la adoración de imágenes. Sí, fue el emperador León III. Prohibió las imágenes, pero al poco tiempo tuvo que retroceder y aceptar otra vez que se adoren las imágenes, que era una costumbre de los bizantinos. 16 dedo. Entonces la segunda columna, 13 dedo, 14 dedo, 15 beso y 16 dedo. Muy bien, listo. Entonces vamos ahora, ahí está, ¿no? Mira, justamente retomamos el último punto para ver ya el Imperio Carolingio. Los árabes, el comercio, ¿no? Yo les había comentado que los árabes llevaron muchos productos, pero no solamente eso. Los árabes también iniciaron muchos conocimientos. Por ejemplo, el famoso Al-Juarizmi. Al-Juarizmi es el fundador del álgebra. Él era árabe. Y hay un árabe llamado Avicennas y Averroes, son dos, que llevaron el pensamiento aristotélico a Europa, porque se había perdido el pensamiento aristotélico en todo ese desorden que fue las invasiones bárbaras. Entonces Avicennas y Averroes retornan el pensamiento aristotélico a Europa. Muy bien, entonces vamos con el Imperio Carolingio, ya para ir acabando esta parte. Muy bien, ahí está. El Imperio Carolingio surge del antiguo reino franco. Recuerda cuando vimos las invasiones bárbaras. Muy bien, y ahí habíamos citado a
al famoso Clodoveo, que lo representaban Calato, porque Clodoveo fue el primer rey bárbaro germano en bautizarse, el primero en aceptar a la Iglesia Católica. Yo les dije, la única institución que esos bárbaros respetaban era la Iglesia Católica. Y entonces Clodoveo se hizo cristiano católico, ¿no? Pero Clodoveo inicia su dinastía merovingia y sus descendientes eran unos vagos, pues, ¿no? Porque le dejaban todo el gobierno a los mayordomos, a los primeros ministros, por eso le dicen los reyes holgazanes de la dinastía merovingia. Precisamente cuando los árabes invaden España, ¿no? Con la dinastía omeya, bueno, que hemos hablado, y los árabes intentan invadir el reino franco, o sea, lo que hoy es Francia, y ahí es donde destaca un mayordomo, un primer ministro franco llamado Carlos Martel. Carlos Martel logra detener el avance de los musulmanes en la batalla de Poitiers. No fue una batalla muy importante en realidad, pero con el tiempo siempre se le ha valorado, ¿no? La batalla de Poitiers, donde Carlos Martel, primer ministro de los francos, detiene, ¿no?, el avance musulmán, porque si Carlos Martel hubiera perdido, los musulmanes hubieran invadido lo que hoy es Francia, ¿no? Gran parte de Europa hubiera sido musulmana. Pero bueno, batalla de Poitiers, Carlos Martel detiene el avance de los musulmanes. Muy bien. Ahí dice, ¿ves? Imperio formado por las conquistas de los carolingios, los antiguos mayordomos del reino franco. Mayordomo significa primer ministro. Y aquí está, mira, ¿ve? El reino franco. Ahí está, época de los reyes holgazanes y sus primeros ministros mayordomos. Carlos Martel, ¿ves? Batalla de Poitiers, Carlos Martel detiene el avance de los musulmanes. Muy bien. Y Carlos Martel tiene un hijo, Pipino el Breve, mira qué tal nombre. Pipino el Breve. Él también era mayordomo, pero Pipino el Breve era ambicioso. Entonces Pipino el Breve va a organizar un golpe de estado para sacar al último rey holgazán, uno llamado Childerico III. Pipino el Breve era ambicioso. Él decía, si yo soy el que gobierno, si yo soy el que dirijo el ejército, yo debo gobernar, pues. ¿Por qué voy a gobernar a nombre de un holgazán, de un sujeto que no sabe ni limpiarse los mocos? No, pues yo tengo acá el poder. Y entonces, con apoyo de un papa llamado Zacarías, con el apoyo bendecido por el papa Zacarías, Pipino el Breve da un golpe de estado y lo saca al último rey holgazán, ¿no?, Childerico III. Y Pipino el Breve se proclama rey de los francos e inicia su dinastía, la dinastía carolingia. Dinastía carolingia. Así es. Muy bien. Entonces acá dice, mira bien claro, el mayordomo Pipino el Breve era, ¿por qué le dice Pipino el Breve? Porque era chatito, pe. Breve tamaño, le dicen, ¿no? Chato era. Pipino el Breve derribó, ¿no? O sea, lo saca del poder al último rey holgazán y se proclamó rey de los francos, con apoyo del papa Zacarías. Muy bien. Pipino el Breve tiene un hijo que es Carlomagno. Muy bien, así es. Muy bien, claro que sí. Entonces, de esa manera. Ya está. Por supuesto. Carlomagno. Así es. Muy bien. Acá lo vemos. Él es Carlomagno. Muy bien. Hijo de Pipino. Luchó contra los enemigos de la cristiandad en Italia, ¿no? España y Alemania. Fue proclamado emperador de Occidente. Ahí lo tenemos, mira, ¿ve? Perfecto. Muy bien. Claro, Carlos. Ese es el famoso Carlomagno. Bien. Carlomagno es importante, funda el Imperio Carolingio, lo proclama emperador un papa llamado León III, claro que sí, muy bien, por supuesto, y ahí está. Ahora, pero Carlomagno, y eso es lo que debemos entender, él trató, bueno, su idea de Carlomagno era unir toda Europa con apoyo de la Iglesia Católica, unir toda Europa con apoyo de la Iglesia Católica. Muy bien, así es. Exacto. Entonces, por eso
cuando Carlomagno derrotaba a algunos pueblos como los sajones, como los lombardos, Carlomagno, luego de su victoria militar, enviaba o permitía que vayan curas a evangelizar. Entonces Carlomagno tenía esa idea, volver a unir toda Europa con apoyo de la Iglesia Católica. Fundó escuelas, Carlomagno, escuela palatina, escuela conventual, escuela parroquial. Dividió su territorio, Carlomagno, en condados, marcas y ducados. Su capital era Aquisgrán. Tenía un supervisor, Carlomagno tenía un supervisor, claro que sí, el llamado Missi Dominici. Perfecto. Pero cuando muere Carlomagno, que parecía que su imperio, ¿no?, quería darle esa unidad a Europa, cuando muere Carlomagno le sigue su hijo, que lo vemos acá, Luis el Piadoso. Pero este hijo más parecía un cura que un guerrero, y Luis el Piadoso no va a poder mantener la unidad del reino, del imperio. Y entonces los hijos de Luis el Piadoso se van a dividir el imperio carolingio aquí, mira, ve, en el Tratado de Verdún. Sí, sus propios hijos de Luis el Piadoso despedazan el imperio, y al despedazar el imperio carolingio lo debilitan, pues. Y acá lo tenemos, Carlos el Calvo, muy bien, que se queda con lo que hoy es Francia. Estos son los hijos de Luis el Piadoso, o sea, vendrían a ser los nietos de Carlomagno. Lotario, que se queda con lo que hoy es el norte de Italia, el centro de Europa, y Luis el Germánico. Muy bien, ahí está, lo que hoy es Alemania. En teoría, Lotario era emperador, pero ya en una situación de mucha y extrema debilidad. Muy bien, así es. Entonces, ya dividido el imperio carolingio con el Tratado de Verdún, la situación es muy, muy debilitada, ¿no? Muy bien. Bien, chicos, vamos a llegar entonces con Historia Universal hasta este punto. Vamos entonces a tener un descanso, unos 5 minutos, y de ahí ya entramos con lo que es cívica, muchachos, ¿ya? ¿Listo? Vamos entonces a dejarlo acá, Historia Universal, y en 5 minutos retomamos con lo que es cívica, ¿ya, muchachos? Bien, ¿alguna pregunta por si acaso, alguna duda? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Alessandro dice, profe, en 5 minutos, ya, en 5 minutos, ok, en 5 minutos será, ¿ya? Listo, en 5 minutos, chicos, entonces 5 minutos y volvemos.